Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Es 22 de mayo hoy, estamos ya en vísperas de Pentecostés, pedimos el don del Espíritu que tanto necesitamos, cada uno de nosotros, nuestras familias, la Iglesia, nuestra sociedad. Y quiero arrancar este programa constatando cómo el Espíritu va abriendo caminos en nuestra sociedad, va cambiando tendencias sociológicas. A veces nos parece que todo camina para mal, pero ojo, no hagamos esa lectura, digamos que quizás desesperanzada, porque hay muchos signos de que el Espíritu sopla y abre el reino de Dios entre nosotros. Por ejemplo, pues me quiero referir a los datos de un informe que se suele publicar periódicamente por parte de la Fundación SM. Es un informe que lleva ya décadas haciéndose y que por lo tanto es interesante viendo cómo se van desarrollando, ¿no? Y van evolucionando los resultados. Se ha publicado pues hace un par de semanas el informe Jóvenes Españoles 2026, como digo, de la Fundación SM. Está hecho entre jóvenes de 15 y 29 años. Es un sondeo que hace muchas preguntas, casi pues son 40 minutos para poder responderlo, ¿no? Y bueno, pues aparte de que en él se ha constatado lo que se ha apreciado en otros muchos indicadores, ¿no? Que hay un repunte de la fe religiosa, ¿no? De los jóvenes españoles. Hay un repunte bastante, digamos, detectable y notorio, pues también al mismo tiempo se han publicado otros datos, porque como digo, las preguntas son muchas. Se ha publicado también en ese informe algunos indicadores que han desconcertado profundamente al feminismo radical que tradicionalmente ha sido anticristiano, ¿no? Entonces hay un titular, por ejemplo, pues en Religión y Libertad, que dice: el feminismo desconcertado. Entre los jóvenes católicos, los chicos colaboran en las tareas domésticas más que las chicas. Vamos a ver esto, que no tiene desperdicio, porque hay datos que desmontan años de propaganda ideológica, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con este informe de Jóvenes Españoles 2026, elaborado por la Fundación SM. Entre sus muchas conclusiones, quiero referirme a esta, que es especialmente significativa. Los jóvenes varones católicos practicantes dedican más tiempo a las tareas domésticas del hogar que las chicas practicantes. Sin embargo, entre los jóvenes ateos o agnósticos sucede exactamente lo contrario. Son las mujeres quienes asumen una mayor carga doméstica. A ver, vamos a detenernos un poquito, ¿no?, ante este dato. Porque durante décadas se nos ha repetido hasta la saciedad que el cristianismo es una estructura opresora, que la fe católica proporcionaba un supuesto marco teológico al machismo, al heteropatriarcado y a toda clase de etiquetas ideológicas convertidas en dogma cultural, ¿no? Hemos escuchado una y otra vez las letanías del feminismo radical presentándose como el único camino de liberación para la mujer. Pero bueno, ahora llega, como se dice, ¿no?, dato mata relato. Ahora llega la realidad tozuda, como siempre, ¿no?, y desmonta, ¿no?, esos prejuicios. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo se explica que precisamente entre los jóvenes cristianos practicantes
exista una mayor implicación masculina en el servicio doméstico y familiar? A ver, la respuesta yo creo que es mucho más profunda de lo que algunos quisieran admitir. Es que la raíz del machismo no es la religión. La raíz del machismo es el egoísmo. El problema empieza cuando uno entiende la vida como afirmación de sí mismo y no como entrega a los demás. Y aquí es donde el cristianismo introduce una revolución silenciosa, pero profundamente transformadora, porque el Evangelio no educa para dominar, el Evangelio educa para servir. Cristo no enseña a imponerse, Cristo enseña a darnos. Y el centro de la vida moral cristiana no es el privilegio, sino el amor sacrificado. El que sea primero, que sea el último de todos, dice Jesús, ¿no? Y cuando un joven se toma en serio el Evangelio, comprende que amar significa pues cargar con el peso de la vida cotidiana, no escaquearse, compartir responsabilidades, cuidar, servir, entregarse, pues eso. Y por eso, cuando la fe es vivida no en teoría, ¿no?, sino encarnada, genera pues también hombres responsables, más humildes, más capaces de amar de forma concreta. No porque exista ninguna consigna sociológica de que no hay que luchar contra el machismo, no, si a mí no me hace falta ninguna consigna de esas, sino porque existe una conversión del corazón. Entonces resulta paradójico que quienes más hablan de igualdad acaben generando en muchos casos relaciones más individualistas y menos solitarias, y menos solidarias, ¿no? Y resulta igualmente revelador que quienes más atacan al cristianismo terminen ignorando los frutos culturales y humanos que el Evangelio sigue produciendo, allí donde es vivido en verdad, ¿no? O sea, que está llegando el momento de liberarse de clichés ideológicos, y volver a mirar la realidad sin prejuicios. Los datos están ahí, y a veces los datos incomodan a las ideologías porque desmienten sus relatos, ¿no? Vamos, que si el feminismo se tomase en serio, o sea, si fuese humilde, ¿no?, para leer estos datos, vamos, el feminismo debería de promocionar el catolicismo, Entonces, el ataque del feminismo radical al cristianismo acaba siendo un tiro en el propio pie, porque lo cierto es que la educación cristiana es la que nos enseña, como dice San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. En todo amar y servir, sin armarnos líos de que cuotas de participación entre hombres y mujeres, cuotas de compromiso. Yo no me armo esos líos. Sencillamente el Señor nos lleva, nos impulsa a entregarnos en lo cotidiano. Y el Espíritu está soplando. Y los jóvenes que reciben ese Espíritu van transformando sus vidas, ¿no? Y van superando completamente los retos de una sociedad, ¿no?, que se secularizó y que se marcan metas de igualdad que no es capaz de alcanzar. Se habla de igualdad y de igualdad al mismo tiempo que se generan actitudes egoístas, y no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, predicar igualdad y luego no fundamentar la entrega generosa, que eso es lo que hace el Evangelio. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en X a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal de En Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web enticonfio.org. Allí podéis encontrar los programas anteriores de Sexto Continente y también allí podéis acceder a todos otro tipo de materiales que poco a poco vamos generando. Vamos adelante en el programa de hoy y voy a abordar
voy a abordar la cuestión de las polémicas que se están generando en torno a la próxima visita del Papa, que es del 6 al 12 de junio. Y claro, España se está preparando para esa visita, cuando al mismo tiempo en España están ocurriendo cosas, vamos, verdaderamente que son un terremoto, verdaderamente son una convulsión sociopolítica, ¿no? Pues ahora mismo se ha descubierto, se ha puesto en marcha un procedimiento legal, ¿no?, de imputación al expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con un auto judicial, ¿no?, de 85 folios que vamos conociendo poco a poco. Y claro, aunque le asiste pues la presunción de inocencia como a todo ciudadano español, claro, la cantidad de datos que aparecen, ¿no?, en ese auto de imputación, vamos, pues es que claro, todo apunta a que aquí se está saliendo a la luz pues un nivel de corrupción política tremendo, ¿no? Y entonces, claro, hay una convulsión social grande, y pues también en la oposición. En la oposición hay la teoría de que en este momento hay que apretar pues para derrocar el gobierno, y entonces hay quienes piensan que la visita del Papa en este momento pues es que viene más a estorbar que a ayudar, porque claro, el Papa va a predicar unos valores de encuentro, de reconciliación, que ahora esto no nos conviene pues porque aquí lo que hace falta es la presión política. Entonces, aunque no se atrevan a decirlo de una manera tan clara como la que yo estoy formulándolo, los tiros van por ahí, y hay, digamos, comentarios editoriales, incluso de páginas que se dicen religiosas, que vienen a poner en solfa la conveniencia, la prudencia de la visita, de esto, de lo otro. Bueno, entonces me parece que esto hay que abordarlo, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer una reflexión en torno a esto, ¿no? Sabéis que el lema elegido es alzad la mirada. Bueno, pues yo diría, a ver, alzad la mirada sin cerrar los ojos, sin cerrar los ojos. Alzad la mirada. Entonces, bueno, pues mi punto de partida, desde el que me quiero servir, es una campaña publicitaria que se ha hecho, una campaña publicitaria sobre la llegada del Papa. Es una campaña publicitaria que ha hecho la Conferencia Episcopal Española. Es un vídeo en el que muestra lo típico, ¿no? En el metro, un montón de personas, todas allí viendo sus móviles, nadie está mirando a los de enfrente, todo el mundo mirando a su pantalla, y entonces de repente se escucha una voz, ¿no? Una voz en el metro, en el tren, en el que dice, oiga, levante su mirada, mira el del frente. Bueno, vamos a escucharlo. Obviamente le falta la imagen, y la imagen tiene su importancia en este spot publicitario, pero os la podéis un poco imaginar. Lo vamos a escuchar. Señores pasajeros, este no es un aviso de avería o cambio de recorrido. Es una invitación. Una invitación a que hoy alcen la mirada de su móvil y la posen en los ojos de quien tienen enfrente. Relájense. Solo miran a otro ser humano, como ustedes. Y es que, si observan, verán la verdad que hay en esos otros ojos. Véanse reflejados en ellos y vean desaparecer sus diferencias. Porque así, el joven de la gorra y la mujer del bolso rojo, descubriréis que tenéis vidas distintas, sí, pero que compartís el cansancio del que trabaja cada día. Y vosotros,
la chica de camisa, lunares y el chico que te sientas frente a ella, entenderéis que quizás no compartís gustos, pero sí el mismo deseo por encontrar las soluciones que agobian a vuestra generación. Mírense los unos a los otros. Que el hombre del maletín mire a los ojos del joven estudiante. Que el anciano que ya vivió toda una vida mire al bebé que recién empezó a vivirla. Que el agobiado por las preocupaciones de una vida adulta se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. Descubrirán que, como en este vagón, en la vida no importa la estación de la que vienen, sino el camino que les une. Les pido que entiendan que todos ustedes comparten temores, dudas, expectativas, sueños y, sobre todo, les pido que se hagan una simple pregunta. ¿Y si la persona que tengo enfrente es la respuesta que necesito para entenderme? Alcen la mirada, bajen las barreras, encuentren las respuestas. Y se cierra el metro, viaje apostólico del Papa a España del 6 al 12 de junio. Bueno, creo que es una campaña publicitaria muy buena. Y si ese que tienes enfrente tuyo es lo que tú necesitas para poderte entender a ti mismo, no, alza la mirada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta campaña publicitaria, algunos la entienden como una ingenuidad. A ver, no es momento de hablar aquí de un discurso de un discurso buenista. En este momento hay que apretar, hay que apretar y hay que un poco enfatizar, ¿no? Pues ese enfrentamiento entre nosotros. Y creo que esto merece una reflexión. Bien, hay campañas publicitarias que apenas duran unos segundos en nuestra memoria. Hay otras que tocan una fibra profunda, ¿no?, en la conciencia colectiva. Yo creo que esta es de esas. Aquí se toca una fibra profunda de la conciencia colectiva, ¿no? El vídeo de acogida al viaje de León XIV creo que lo ha conseguido. Alzad la mirada, es el lema. Alza la mirada de tu móvil, mira a los que están alrededor tuyo, no puedes ignorarlos. Y si Dios ha querido que nos entrelacemos y que nos ayudemos, el mensaje es sencillo: salir del encierro egocéntrico, abandonar la lógica de las trincheras, dejar de mirarnos únicamente desde la sospecha y el enfrentamiento, para volver a reconocernos mutuamente como miembros de un mismo pueblo y hijos todos de Dios Padre, ¿no? Porque una sociedad que solo sabe mirarse desde el resentimiento termina por convertirse en una sociedad rota, pero sin embargo, ¿no?, a pesar de que se ha intentado, ¿no?, transmitir este mensaje, inmediatamente han surgido voces críticas que consideran inoportuno este viaje del Papa a España, porque la visita acontece en un momento político explosivo, de polarización, de deterioro institucional, de enfrentamiento ideológico permanente, una cascada de escándalos de corrupción que cercan al poder político, y esas voces temen que ahora hablar de reconciliación, de encuentro, de despolarización pueda convertirse, de hecho, en una forma indirecta de relativizar el mal moral presente en la vida pública española. Bueno, vamos a ver esta objeción, porque ciertamente lo de la corrupción en España no es una anécdota menor, no es una simple contingencia política, como si tratase de una disputa pasajera, ¿no? La corrupción destruye la confianza social, degrada las instituciones y golpea especialmente a los más débiles, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia jamás ha pedido mirar para otro lado frente al pecado estructural o frente a la degradación moral, ¿no?, de la vida pública. Por eso conviene decirlo con claridad, ¿no?, que luchar contra la polarización, que es lo que intenta hacer la Iglesia, no significa renunciar a la denuncia del mal. No, son dos cosas distintas, son dos planos distintos. Se puede y se debe denunciar la corrupción política, se puede y se debe
exigir responsabilidades, se puede y se debe reclamar dimisiones o investigaciones rigurosas o incluso un adelanto electoral. Por ejemplo, pues don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, pues todavía recientemente habló de la conveniencia de hacer un adelanto electoral en la situación en la que se encuentra España, cuando ya hay muchos años sin poder presentar presupuestos, no existe mayoría para presentar presupuestos. Claro que existen razones para, desde el punto de vista moral y ético, pedir una dimisión o un adelanto electoral por lo menos. Y la Iglesia lo ha dicho. Y no se desdice. Y creo que además en la situación actual, si lo dijimos hace unos meses, ahora todavía hay más razones para seguir diciéndolo, ¿no? Y todo ello sin necesidad de fracturar emocionalmente a la sociedad. A ver, sin necesidad de fracturarla emocionalmente, que esta es la cuestión, ¿eh? Porque una cosa es la firmeza moral y otra muy distinta es la lógica del odio. Oye, que las cosas se pueden decir con firmeza, pero sin odio, sin acritud. Hay un adagio latino que dice firmite in re, suaviter in modo. Bueno, pues somos firmes en lo que afirmamos, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de mirar a las personas sin percibirlas como mis enemigos, ¿eh? De hecho, resulta muy llamativo recordar aquel episodio, no sé si lo recordaréis. Yo, viendo lo que está ocurriendo, me he acordado de un episodio que sucedió el 13 de febrero del 2008. A ver, aquí los mayores que refresquen la memoria. El 13 de febrero de 2008 hubo una anécdota, y es que en una entrevista de don José Luis Rodríguez Zapatero con Iñaki Gabilondo en 4TV, aconteció que al terminar la entrevista resulta que había un micrófono que había quedado abierto, y que registró unas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que ahora está siendo investigado de corrupción, ¿no? Entonces, ya fuera de entrevista, le dice el periodista a Zapatero, le dice, bueno, ¿y cómo van las cosas en la campaña electoral? Porque entonces estaba en una campaña electoral, ¿no? Y entonces José Luis Rodríguez Zapatero dijo, a ver, os voy a poner el corte a ver cómo se escucha, porque es verdad que es un corte de un micrófono que quedó abierto y a ver qué tal lo escucháis, ¿eh? Pero bueno, luego yo después ya pondré un poco blanco sobre negro. Este es el corte de aquel micrófono que quedó abierto en el que, terminada la entrevista, Iñaki Gabilondo le decía a José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, ¿y cómo va la campaña electoral? Y le dijo lo siguiente, le responde lo siguiente Zapatero. Bueno, muy bien, ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué sondeos tenéis? Bien. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. La verdad que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Bueno. Es decir, le dice, bueno, ¿qué tal va la campaña electoral? Y dice, bueno, mira, nos conviene muchísimo que haya tensión, dice Zapatero. Nos conviene muchísimo que haya tensión. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar. Nos conviene muchísimo, ¿eh? Esas fueron las palabras del presidente, fíjate, ¿no? Aquellas palabras provocaron entonces una reacción muy crítica en amplios sectores de la sociedad, ¿no? Muchísima gente entendimos que introducir deliberadamente tensión emocional y dramatización permanente en la vida pública era una forma de manipulación profundamente irresponsable. Irresponsable. Eso es sencillamente generar tensión. De hecho, no sé si habéis escuchado por ahí, ¿no? Se suele decir, si tú metes en un bote de cristal, si metes 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras y cierras el bote, bueno, pues las hormigas rojas y las negras ahí están conviviendo. Pero si tú, además de meterlas en el mismo bote a las 100 hormigas rojas y las 100 hormigas negras, agitas el bote, entonces, de repente, las hormigas rojas empiezan a atacar y a matar a las hormigas negras, y las hormigas negras empiezan a atacar a las hormigas rojas.
pensando que son sus enemigas. Pero en realidad el problema está en quien ha agitado el bote. Se están peleando las hormigas rojas y las negras, a ver, pensando que tú me estás atacando a mí. No, el problema está que alguien está agitando el bote, ¿sabes? Bueno, pues esto es lo que decía allí Zapatero. Nos conviene muchísimo que haya tensión. Desde este fin de semana voy a empezar a dramatizar, ¿eh? Bueno, obviamente aquello fue un escándalo que sacó a la luz un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? La polarización. Pero la gran paradoja es que hoy muchos de los que entonces denunciaban esa estrategia parecen haber asumido exactamente la misma lógica, aunque desde el lado contrario, del tablero político, porque ahora hay quienes consideran que cualquier mensaje de reconciliación social debilita la lucha contra la corrupción, como si mantener la crispación fuese políticamente necesario, como si la tensión permanente fuese útil, como si el clima de enfrentamiento total fuese la estrategia adecuada, ¿eh? Y entonces nos tenemos que parar y pensar, ¿no? A ver, ¿desde cuándo la regeneración moral de España exige alimentar el odio entre españoles? ¿Dónde está escrito que para defender la verdad haya que romper la convivencia? ¿Quién ha decidido que la firmeza moral necesite ir acompañada de agresividad verbal, caricaturización del adversario, fractura emocional del país, ¿no? La sabiduría clásica de la Iglesia siempre expresó esta cuestión con una fórmula latina luminosa, a la que me he referido, ¿no? Fortiter in re, suaviter in modo, es decir, firmes en el contenido, pero educados en las formas, ¿no? Delicados en las formas, es decir, claridad moral absoluta, pero sin perder la caridad, la serenidad, el sentido de fraternidad. Porque, por ejemplo, ¿no? A veces vemos episodios de un periodismo de escrache, por ejemplo, los escraches que primero comenzaron utilizándolos pues los de izquierdas, ¿no? Y luego aprenden también los de la derecha a hacer descraches, de ir a donde está el otro a reventarle, pues está en una, voy a ver si le reviento el acto, o va un periodista y a ver si le reviento la rueda de prensa. A ver, los scratches, los haga quien los haga, o sea, son infumables, ¿eh? No sacas nada positivo de eso, sino encrespar, ¿eh? Entonces, el odio nunca regenera una nación. Está claro, ¿eh? El odio nunca, ¿no? Claridad moral absoluta, pero sin perder la caridad, la serenidad y el sentido de fraternidad. El resentimiento nunca construye justicia duradera y la polarización permanente termina intoxicándolo todo, la política, los medios de comunicación, la familia, las amistades y hasta la vida espiritual de las personas. Hay familias ya que no se juntan para comer para que no haya discusiones entre ellos. Bueno, pero ¿qué ambiente hemos creado? Entonces, el mensaje de alzad la mirada resulta profundamente necesario. No porque haya que cerrar los ojos ante la corrupción, no, sino precisamente porque necesitamos mirar más alto que la lógica destructiva del enfrentamiento total. Y algunos sospechan que el mensaje pacificador del Papa podría convertirse en un balón de oxígeno para quienes hoy están políticamente acorralados. Pero quizás deberían preguntarse si su verdadera incomodidad no proviene de otro lugar mucho más profundo, ¿eh? Tal vez temen que el Papa recuerde algo que nadie quiere escuchar del todo, que ningún proyecto político actual coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Porque siendo sinceros, hoy en España no hay ningún partido político que pueda presentarse como plenamente identificable con el Evangelio. Todos tienen incoherencias graves, todos. Unos chocan frontalmente la defensa de la vida, la familia, la antropología cristiana, otros se alejan del Evangelio en cuestiones de justicia social, migraciones o dignidad de los pobres, otros han asumido discursos belicistas incompatibles con una auténtica cultura de la paz, y prácticamente todos terminan subordinando el bien común a estrategias de poder. Y por eso el Papa incomoda, porque no viene a bendecir ideologías, viene a recordar el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio
no puede ser reducido a una etiqueta partidista. Quizás el gran reto espiritual de esta visita consista precisamente en eso: escuchar al Papa sin seleccionar, únicamente aquellas partes de su mensaje que confirman nuestras ideas previas. Escucharle entero, dejar que nos contradiga, permitir que ilumine precisamente aquellas zonas de nuestra conciencia que preferiríamos mantener intactas. Porque cuando reducimos el mensaje de la Iglesia a una simple munición ideológica, dejamos de escuchar a Cristo y empezamos simplemente a utilizarnos los unos a los otros. España necesita verdad, necesita justicia, necesita regeneración moral, pero necesita también reconciliación. Y esas dos cosas no son incompatibles. Es más, solamente si unimos la regeneración moral, la justicia a la reconciliación, serán posibles. Tiene que ir de la mano. La corrupción debe de ser denunciada, pero la convivencia nacional no puede ser sacrificada en el altar de la batalla política. No podemos aceptar que el precio de la regeneración sea la fractura social permanente. Y por eso quizás este lema del viaje papal llega providencialmente en el momento exacto. Alzad la mirada. Es decir, mirad más alto que vuestra trinchera, más alto que vuestro resentimiento, más alto que vuestra ideología, más alto incluso que vuestra propia parcialidad. Solo así podremos volver a encontrarnos como pueblo. Solo así podremos defender la verdad sin dejar de reconocernos como hermanos. La clave de este viaje apostólico está aquí, está aquí, en que nos dejemos interpelar por un evangelio que nos llama a la conversión a todos, y que entonces uno diga: esto va por mí, esto va por el de la derecha, esto va por el de la izquierda. No, esto va por ti, por mí. Y entonces es cuando la recepción de ese mensaje será capaz de transformarnos interiormente y transformar un país y una nación. Bueno, vamos adelante y vamos a tener nuestro momento musical. Como digo, estamos en las vísperas de Pentecostés, pedimos el don del Espíritu Santo, escuchamos esta canción de Cristóbal Fones, Ven Espíritu Santo. La historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar, más dentro de mí que yo mismo, me habitas Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que
es de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón, el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Continuamos con esta edición de Sexto Continente, pues haciendo una reflexión sobre las polémicas, los comentarios, digamos, desconfiados existentes en torno al viaje del Papa a España. Bueno, pues os voy a compartir, ya con esto concluyo, os voy a compartir el artículo que he escrito y enviado a la prensa. Hoy se publica en algunos medios de comunicación y lo tenéis en la página web en ticonfio.org. Allí hay un artículo que se titula El Papa del Corpus y de las Cortes, ¿no? Entonces yo he dicho ahí lo siguiente: la próxima visita del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, está siendo contemplada con esperanza por muchos fieles, pero también con cierta inquietud por quienes observan el clima de fuerte polarización que atraviesa nuestra sociedad. No son pocos los que temen que un acontecimiento de semejante relevancia espiritual pueda ser instrumentalizado políticamente, utilizado por unos y otros como arma arrojadiza en el permanente enfrentamiento ideológico que padecemos. Y la preocupación ha crecido especialmente tras conocerse que el Santo Padre se dirigirá al conjunto de la clase política española en las Cortes Generales, en una sesión conjunta del Congreso y del Senado prevista para el lunes 8 de junio. Algunos se preguntan en privado si no será una iniciativa demasiado arriesgada. ¿No se estará metiendo el Papa en la boca del lobo? ¿No corre el riesgo de ser manipulado, tergiversado o utilizado como pretexto para nuevas confrontaciones? Y la pregunta no es banal, porque el contexto internacional es extremadamente delicado, el mundo, y el nacional también, pero bueno, el mundo entero vive una creciente escalada de tensiones y conflictos, las guerras abiertas, la carrera armamentística y la lógica de bloques amenazan con normalizar la violencia como método de resolución de conflictos, ¿no? En ese escenario el Papa León XIV no ha dudado en levantar su voz para denunciar la guerra como injusta y cruel, incluso a costa de recibir críticas muy duras por parte de líderes internacionales, como bien sabemos, ¿no? Sí, es más que previsible que las palabras del Papa en España sean interpretadas de forma parcial y diseccionada, buscando a cada cual el fragmento que mejor se acomode a sus propios intereses. Ni que decir tiene, toda recepción fragmentaria del mensaje acaba derivando inevitablemente en manipulación. Pero es que a estas alturas ya deberíamos tener la suficiente madurez como para no dejarnos engañar por quienes se arriman al altar según conveniencia. La Iglesia no puede renunciar a anunciar íntegramente el Evangelio por miedo a ser instrumentalizada. Sería concederle al demonio una victoria demasiado fácil. El Papa viene a España como sucesor de Pedro, como mensajero de Jesucristo y servidor del Evangelio. Su misión no consiste en alinearse con ningún bloque, sino en llamar a todos a la conversión. Este es precisamente el punto decisivo que con frecuencia olvidamos. La raíz profunda de tantas divisiones y confrontaciones en el panorama internacional y nacional no se encuentra únicamente en las estructuras políticas o en las diferencias ideológicas. La raíz última está en el corazón humano herido por el pecado. Lo más grave que ocurre en España
como en cualquier otro lugar del mundo, es el alejamiento de Dios, porque del pecado nacen el egoísmo, la soberbia, el resentimiento y finalmente la violencia. Por eso, el mensaje del Papa nunca debe reducirse a un simple llamamiento ético a la concordia civil. La paz auténtica comienza con la reconciliación del hombre con Dios. Solo un corazón reconciliado puede convertirse en instrumento de fraternidad. Solo desde la verdad, el perdón y la conversión es posible reconstruir vínculos rotos. Aunque es previsible que muchos medios de comunicación pongan el foco en la presencia en el discurso de León XIV en las Cortes Generales, yo estoy convencido de que la imagen clave para comprender este viaje será aquella en la que contemplemos al Papa portando la custodia por las calles de Madrid, en la procesión del Corpus Christi. Será la ocasión de mostrar a todos los españoles la verdadera identidad del sucesor de Pedro, ser Cristóforo, portador de Cristo, y Teóforo, portador de Dios ante el mundo. El Papa no viene como un dirigente partidista, ni como un dirigente ideológico, sino como un pastor universal de la Iglesia, llamado a confirmarnos en la fe. Ahora bien, que nadie confunda el carácter pastoral de este viaje con una visión desencarnada de la fe, como si la Iglesia debiese limitarse a rezar por todos, pero sin estorbar, es decir, sin ejercer la misión profética de iluminar los desafíos del momento presente, lo cual, como hemos comprobado en los últimos meses, puede resultar incómodo para quienes persiguen otros fines y estrategias contrapuestas al bien común. Pues bien, ojalá sepamos acoger su visita con humildad y con apertura interior, y ojalá este acontecimiento sea para España una ocasión providencial para crecer no solo en convivencia social, sino también en comunión espiritual. Porque en definitiva, la fraternidad entre los hombres solo se sostiene de verdad cuando reconocemos juntos a Dios como Padre. En estos momentos previos a la llegada del Santo Padre, quizás la mejor disposición espiritual que podamos adoptar sea la de la oración humilde y ferviente. Recemos para que la palabra del Papa encuentre corazones abiertos que sepan escuchar con sinceridad una llamada a la paz y al bien común, para que España avance en caminos de reconciliación verdadera y sobre todo para que muchos hombres y mujeres redescubran la alegría de volver a Dios. El fruto más importante de esta visita no será el impacto mediático ni el eco político de sus discursos, sino las conversiones silenciosas que el Espíritu Santo quiere suscitar en las almas. Eso va a ser lo principal. Y yo, de hecho, os comento que he tenido, antes de ayer, un encuentro con las religiosas contemplativas de nuestra diócesis y hemos comentado con ellas, hemos comentado el reto del viaje del Papa, y me consta que la vida contemplativa está rezando con una intensidad y con una esperanza grandísima por los frutos de este viaje del Papa, y estoy convencido de que esa oración intercesora, integrándose con el celo del corazón de Cristo, va a conseguir muchísimas conversiones, silenciosas, pero muchísimas conversiones, estoy seguro de ello. Nosotros todos nos unimos, también a esa oración por los frutos de ese viaje apostólico. Bien, vamos a tener el espacio que nos queda para atender algunas de las preguntas que llegan al correo sextocontinente@radiomaria.es. Entonces, desde la emisora vamos a pedir que nos presenten las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días. Nos escribe un oyente de Valladolid. Muy buenos días, monseñor. Mi nombre es Ismael. Tengo 31 años y me pongo en contacto con ustedes desde Valladolid. Llevo bastante tiempo escuchando su programa y aunque no soy practicante, disfruto del programa y de sus explicaciones. Desde hace unos años me siento atraído por lo que vulgarmente se conoce como la nueva era. Movimientos dentro del seno de la Iglesia como Amigos del Desierto, que ofrecen a mi modo de ver una nueva interpretación de las enseñanzas de Cristo, trufadas muchas
muchas veces con la sabiduría de Oriente, Zen y otras prácticas. He escuchado las charlas que tiene usted al respecto de estas nuevas corrientes y mi pregunta es la siguiente. Para aquellas personas como yo, jóvenes o mayores, que no tenemos fe, que no podemos creer en lo sobrenatural o en aquello que escapa a la razón y a la lógica, que cuando escuchamos hablar de dogmas, ángeles o demonios sentimos que nada de ello es verdad, sino que pertenece al imaginario colectivo, para este tipo de personas, entre las que me encuentro, ¿podemos encontrar un camino genuino, en su opinión, en estos nuevos movimientos orientados a la sociedad actual? Le agradezco mucho su labor y su trabajo. Sé que detrás del programa hay muchísimo esfuerzo y muchísima gente que lo hace posible. Un fuerte abrazo. Bueno, pues yo agradezco muchísimo, ¿no? Pues a este oyente su participación en el programa, ¿no? Y a ver, como hace una pregunta, pues yo voy a responderle a corazón abierto. Yo creo que no. Yo creo que por ese camino de nueva era, como él dice, no va a encontrar lo que su corazón está anhelando. Él dice, es que me cuesta creer, me cuesta creer en la revelación sobrenatural de Dios, ¿no? Me cuesta creer en los sacramentos, me cuesta. Entonces, quizás por este otro camino, pues igual me es más fácil, ¿no?, acercarme a lo espiritual. Si me hablan de energías, si me hablan de relajación interior, en vez de conversión. A ver, quizás por este camino me es más fácil acercarme, ¿no? ¿No podría ser para mí lo de la nueva era un camino de introducción en lo espiritual? Pues yo creo que no. Es más, yo creo que el demonio se frota las manos cuando ve de alguna manera pues que algunos corazones que se están sintiendo, ¿no?, atraídos a romper con una vida materialista, etcétera, en el fondo canalizan esa hambre y sed de Dios por una nueva era que no llega a acoger la revelación de Dios, porque es que Dios nos está buscando a nosotros antes de que nosotros busquemos a Dios. Entonces, pues precisamente, ¿no?, ese tipo de caminos en los que vamos a hacer un punto intermedio sincretista, ¿no?, entre el budismo y el cristianismo. Es que entre el budismo, o sea, pretender hacer una fusión del budismo y el cristianismo, pasa lo siguiente, que el budismo no tiene ningún problema en hacer esa fusión, porque el budismo en su propia identidad es sincretista. Y si el budismo se fusiona con el cristianismo, el budismo en cierto sentido se enriquece, pero el cristianismo se empobrece tremendamente hasta el punto de perder su identidad. Claro, esa es una... Yo, por cierto, he dado una charla ayer mismo a la Asociación CECO de Ciegos Católicos de España sobre Nueva Era, en la que he abordado esta cuestión, y espero que se publique próximamente pues en el canal de En Ti Confío de YouTube, y quizás también a este oyente pues le podría servir. Yo supongo que la mayoría pues tiene ya acceso al canal de YouTube. Para los que no tuviesen acceso al canal de YouTube, también les puedo facilitar un número de WhatsApp en el que, si se dan de alta en ese canal de WhatsApp, recibirán las notificaciones pues de esta charla sobre Nueva Era, etcétera. No voy a aprovechar y digo, para los que no tengan acceso o no tan fácilmente, ¿no?, al canal de YouTube, les puedo decir que pueden recibir las notificaciones de la publicación de charlas, etcétera, en este número de WhatsApp. Lo voy a decir: 625 56 85 68, 625 56 85 68. Bueno, hay uno manda un mensaje, dice alta, y irá recibiendo pues las charlas que se van publicando, ¿no? Pero bueno, en concreto esta charla sobre la nueva era, claro, yo en ella, es que fíjate, a veces uno dice, es que claro, me cuesta abrirme a la fe, de todo lo que es el mensaje revelado de Dios. Bueno, pues yo lo que he dicho en esa charla es que, entre otras cosas, en la nueva era es que pretende sustituirse la fe por cosas increíbles, Ya decía Chesterton que cuando dejamos de creer en Dios pasamos a creer en cualquier cosa, porque la nueva era lo que viene a decir es que estamos en un cambio de era, ¿no?
pasamos de la era Piscis a la era Acuario. Y claro, ¿qué es esto de la era Piscis? Bueno, pues la idea procede de los equinoccios. Los equinoccios, que son, pues hay un lento movimiento del eje de la Tierra que hace cada aproximadamente 2100 años el punto de equinoccio pase simbólicamente por una constelación distinta del zodíaco. Y a partir de ahí, pues todas estas creencias esotéricas interpretan que cada era astrológica imprime un espíritu particular a la humanidad. Entonces, hasta ahora estos 2 milenios de cristianismo han sido la era de Piscis. La era de Piscis en la que pues eso imprimía la fe en la religión, el sacrificio, la obediencia a las instituciones, pero en la era de Acuario, a la que hemos entrado ahora, porque estamos en otro equinoccio, el eje de la Tierra ha cambiado, estamos en la era Acuario, entonces la nueva era, que es la era de la conciencia universal, de la espiritualidad sin dogmas, de la relativización de tradiciones, del autodescubrimiento de las energías cósmicas, de la armonía planetaria, del despertar interior. Oye, una cosa que me llama la atención es que lo que decía Chesterton, ¿no? Que cuando dejamos de creer en los dogmas, creemos en cualquier cosa. Porque no me digas tú a mí que esto tiene una base científica, lo que yo te cuente, ¿no? Y la gente va a esto, se tira a esto como si estuviese aquí descubriendo... madre mía, esto es puro gnosticismo. Es puro gnosticismo, es una reedición, ¿sabes?, de las herejías de los primeros siglos. El Papa, en su exhortación Gaudete et Exsultate, ¿sabes?, pues él habló de que las 2 herejías de nuestro tiempo principales son el pelagianismo y el gnosticismo. El pelagianismo es pues el voluntarismo de creer que yo soy el que... Y el gnosticismo, en el fondo, pues es el pensar que el ocultismo, que el acceso por una sabiduría oculta, a mí me va a llegar a Dios. Mira, es Dios el que se ha descubierto y se ha revelado y ha llegado hasta nosotros, ¿no? La nueva era no va a acercar a los alejados. Es más, está habiendo muchas experiencias en las que personas que se meten en la nueva era luego reciben heridas fuertes de las cuales también tienen que sanarse. La Iglesia está viviendo experiencias no sólo de conversiones de personas que vienen del ateísmo, también estamos viendo experiencias de conversiones de personas que vienen de la nueva era. Y vienen heridas y con una pelota mental, como se dice popularmente, pues que no veas tú. Porque claro, han confundido lo sobrenatural pues con lo esotérico. Claro, han confundido eso. Y claro, esa confusión pues es mortal, ¿no? Es mortal. Entonces, pues repito, ¿no?, que con respecto a nuestro oyente Ismael de Valladolid, ¿no?, le damos gracias a Dios por tu presencia entre nosotros. Disculpa, que seguro que lo haces, ¿no?, que te haya hablado de una manera tan a pecho descubierto, pero yo te diría, mira, tú pide humildemente la fe. No sé si lo has hecho, pero es que no hay oración más sincera, más auténtica que la que dice: Señor, si existes, te pido que me des el don de la fe. Dame el don de la fe. Te lo pido. Si existes, dame el don de la fe. O sea, a esto se le llama la oración del ateo. La oración del ateo. Tú haz la oración del ateo. Quizás digas, no, ateo tampoco soy. Bueno, pues vale. La oración desde el punto en el que estás. Desde el punto en el que estás. Pero que es ponerte en verdad. Porque es que Dios te está buscando a ti. Lo que tienes que hacerte es dejarte encontrar. Que, claro, la diferencia entre el cristianismo y todas estas, ¿no?, nuevas diseños de sincretismos religiosos es que en sí el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un acontecimiento. El acontecimiento de que Dios vino al mundo. La encarnación, muerte, resurrección de Jesucristo es un acontecimiento. Entonces, no es una religión, es un acontecimiento.
Entonces, por eso no es mezclable con el budismo, no es mezclable con el hinduismo, no es mezclable, porque lo estamos devaluando completamente. Bueno, pues tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.